En la clase de hoy vamos a desarrollar un ejemplo introductorio que involucra cinemática y cinética de partículas. Si al final de la clase te resultó útil, suscríbete al canal y dale like al video porque hay desarrollos nuevos todos los días. Ya en el problema 12.6 del BIR nos dice que un modelo de cohete de 0.2 libras se lanza verticalmente a partir del reposo en el tiempo t igual 0, con un empuje constante de 2 libras por un segundo y sin empuje para el tiempo mayor a un segundo. Si se ignora la resistencia del aire y la disminución de masa del cohete, determine a. la altura máxima h alcanzada por el cohete, b. el tiempo requerido para alcanzar la altura máxima. Bien, entonces necesitamos determinar esta altura h. Para ello vamos a dividir la trayectoria en dos etapas. Definiré que el cohete sale desde una posición y igual 0. Durante un segundo de tiempo hay un empuje que es debido a la explosión de combustible que genera una fuerza hacia el piso que por tercera ley de Newton surge una reacción verticalmente hacia arriba que produce el desplazamiento hasta una altura h1. Después de llegar a este punto, el motor se apaga y viaja sin empuje. Entonces tenemos otra trayectoria en la que llega hasta una posición y igual a h, que es el valor que andamos buscando. Entonces vamos a analizar la cinemática primero de la trayectoria 1. El cohete parte del reposo, entonces velocidad inicial 0. Parte desde una altura inicial que también es 0. Llega hasta una altura final en ese trayecto h1. Tarda un tiempo de un segundo en realizarlo. Como hay empuje, se va a cumplir que la aceleración es diferente de la gravedad. Entonces por ahora es una variable desconocida. Voy a utilizar la ecuación más clásica del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que relaciona la posición final con la posición inicial, la velocidad inicial, el tiempo y la aceleración. Esta ecuación es válida porque durante este tiempo la fuerza fue constante de 2 libras. Y si la fuerza fue constante, la aceleración que se produce también lo es. Entonces de la expresión cancelamos la posición inicial, la velocidad inicial y podemos sustituir. Vean que la posición final en ese trayecto es h1, lo que es equivalente a un medio de la aceleración tiempo al cuadrado. Conocemos el tiempo pero no la aceleración. Ese valor lo determinaremos con el análisis cinético posterior. Antes de ello analicemos la segunda trayectoria. Vean que en este segundo recorrido la posición inicial corresponde a la posición h1. La posición final de este recorrido es h, que andamos buscando. En este punto inicial desconocemos la rapidez a la que iba y sabemos que en el punto de altura máxima, como va sujeto al campo gravitacional, la velocidad tiene que ser 0. Y aquí sí es válido decir que la aceleración es la gravedad, que tiene un valor de 32,2 pies por segundo al cuadrado directamente hacia abajo. Entonces vamos a utilizar la ecuación de los cuadrados. La velocidad final es la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la posición final menos la posición inicial. Cancelamos el término de velocidad final y despejamos la posición final. Vean que este término que es negativo puede pasar positivo al otro lado. El 2g está multiplicando el paréntesis, pasa a dividir. Y el y0 está restándosele a la y, por lo tanto pasa a sumar. Sustituyendo valores, la altura final es h que andamos buscando. Necesitaremos la rapidez en la altura h1 y el valor de h1. Entonces vean el algoritmo de solución. Vamos a calcular la aceleración para poder obtener esa altura h1. Además calcularemos con esa aceleración la velocidad que tenía en ese punto. De este modo tendremos todas las incógnitas necesarias para calcular la altura máxima. Entonces el siguiente paso es determinar la aceleración.
Esto lo vamos a hacer con un análisis cinético de las causas del movimiento. Recordemos que el análisis de fuerzas solo es posible creando un diagrama de cuerpo libre. Entonces, analizaremos las causas del movimiento del cohete en la región con empuje. Aislamos el cuerpo. Este tendrá un peso directamente hacia abajo, W. Como ya les dije, el empuje es producto de la quema de combustible y se representa con una fuerza vertical hacia arriba. No tenemos más interacciones, podemos crear el diagrama cinético. Volvemos a aislar el cuerpo y dibujamos el vector de término inercial, es decir, masa por aceleración. Con ello sabemos que el sistema de coordenadas se ajusta perfectamente al cartesiano estándar. Así nosotros ya podemos hacer suma de fuerzas verticales. Como hay movimiento, es equivalente a la masa por la aceleración. Fuerzas hacia arriba serán positivas. Tenemos el empuje, le restamos el peso e igualamos al término inercial. Como estamos en el sistema de pies, me conviene expresar la masa en términos del peso. Vean que es equivalente al peso dividido entre la gravedad. Entonces sustituimos peso entre gravedad por aceleración. Vean que si despejamos la aceleración, la gravedad está dividiendo y el peso está multiplicando. Por lo tanto, se envían al otro lado a operar de forma inversa. Es decir, la gravedad multiplica y el peso divide. Voy a multiplicar por el término de peso en el denominador para que me quede la expresión de esta manera. La fuerza entre el peso menos 1, porque sería W entre W. Como resultado obtenemos una aceleración que sería 32,2 por el empuje de 2 libras entre el peso de 0,2 libras menos 1. El valor es de 289,8 pies por segundo al cuadrado. Ya con ello nos devolvemos a la información de la trayectoria 1. Podemos calcular la posición H1, sería 1 medio por 289,8 por 1 segundo al cuadrado. Ello nos da una posición vertical de 144,9 pies. Vean que de ese intervalo también vamos a requerir la velocidad final. Entonces sería la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Este término vale 0 y multiplicamos la aceleración por el tiempo. La velocidad final de ese intervalo tiene la misma magnitud que la aceleración. Ya con esta información se puede resolver la segunda trayectoria, de modo que la altura final máxima será la inicial de esa trayectoria, que corresponde a la final de la primera, 289,8 al cuadrado, entre 2 por 32,2 más 144,9 pies. Eso da como resultado una altura máxima de 1449 pies. Lista la parte A. Vamos a necesitar determinar el tiempo requerido para alcanzar la altura máxima. Ya sabemos que en la trayectoria 1 tardó 1 segundo, pero desconocemos el tiempo de la trayectoria 2. De esta forma, el tiempo total será el tiempo 1 más el tiempo 2. Y ese tiempo 2 lo determinamos con la información de la segunda trayectoria. Nosotros sabemos que la velocidad inicial de ese intervalo era 289,8 pies por segundo. Tiene que llegar hasta una velocidad final de 0 y experimenta una aceleración debida a la gravedad. Entonces, la velocidad final es la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Hacemos 0 la velocidad final y despejando el tiempo obtenemos que sería la velocidad inicial entre la gravedad, es decir, 289,8 entre 32,2. Ello nos da 9 segundos. Entonces el tiempo total de vuelo sería 1 más 9, es decir, 10 segundos. Con ello está finalizado el ítem B y por lo tanto el ejercicio. Sin embargo, hagamos una aclaración. Yo tomé la posición inicial en la punta del cohete. Como es una partícula y tiene toda la masa en un solo punto, es equivalente a como si hubiera utilizado una coordenada inicial desde el piso como y igual 0. Entonces, así lo consideren desde el piso o desde la punta del cohete, su longitud no interesa. Entonces no modifica los resultados.
Y con este análisis y desarrollo, el ejercicio está finalizado. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase de cinética de partículas.